Actualmente, los fabricantes de dispositivos móviles ofrecen una gran diversidad de equipos. Cada marca y modelo tiene una estructura interna diferente según sus funciones. Como reparador, debes conocer las características específicas de cada aparato al que le da servicio. La mayoría de los celulares y tablets comparten las mismas funciones. Tienen display amplio tipo touch. Pueden tomar fotografías. Reproducen música y video. Se conectan al Internet vía Wi-Fi. Transfieren archivos vía Bluetooth. También son similares las aplicaciones: mensajería, reloj, calendario, calculadora, notas, juegos y más. Internamente, un equipo tiene módulos específicos para cada una de sus funciones, al igual que las computadoras, tienen dos componentes. Hardware es la parte física del equipo y software es el sistema que le permite realizar sus tareas. El hardware de un celular consta de los siguientes módulos: batería, circuitos de carga y tarjeta impresa. Son los encargados de brindar y distribuir la energía eléctrica en el aparato según se requiera. Procesamiento. Ejecuta las instrucciones que le son encomendadas por el sistema operativo y las aplicaciones. Memorias. Son las que almacenan los datos. RF. Se llama así por ser el encargado de la radiofrecuencia, es decir, es el que lleva a cabo la transmisión y recepción de señales. Módulos de conectividad. Se encargan de conectar el equipo móvil con otros dispositivos para intercambiar datos como fotos y música o para compartir Internet. Pueden ser inalámbricos como el Wi-Fi y Bluetooth o alámbricos como el puerto USB. Audio. Es el que controla el micrófono, los auriculares y el altavoz. Display. Es el que controla y convierte información para mostrarla en la pantalla. Sensores. Son los que captan variables como giro, aceleración, iluminación, proximidad, entre otros. El software de un celular consta de los siguientes módulos. Sistema operativo. Es la plataforma que administra los procesos y la comunicación dentro del aparato. Aplicaciones. Sirven como medios de comunicación con el usuario. Tienen funciones específicas de manera similar a los programas en una computadora, por ejemplo, procesadores de texto, reproductores de música y juegos. Todos los módulos de hardware trabajan en conjunto con el software. Así, el equipo móvil está siempre listo para que el usuario pueda disfrutar todas sus funciones. Como reparador de dispositivos móviles, debes conocer cómo funciona la red de telefonía celular. Esto te permitirá diagnosticar algunas fallas en los aparatos sin necesidad de desarmarlos. Además, es necesario que identifiques a qué generación pertenecen. Así, sabrás sus características y limitaciones. De acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, hasta ahora existen 4 generaciones de tecnología celular. En 1G, solo podías comunicarte vía telefónica con movilidad. En 2G, se agregaron servicios de fax, buzón de voz y mensajes de texto gracias a un sistema global para móviles, que usa una tarjeta de identificación desmontable. Tiempo después, podías mandar tonos e imágenes con un servicio general de paquetes vía radio y una tasa de datos mejorada. Una variante de GSM es la tecnología de acceso múltiple por código, es decir, teléfonos sin tarjeta SIM. Más adelante, 3G aumentó la velocidad de transmisión, además de soportar voz y datos al mismo tiempo. Estandarizó el servicio gracias al Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles, que permite el roaming global, es decir, el acceso a Internet en cualquier parte del mundo que tenga cobertura de red.
Después, aumentó hasta 7 veces su velocidad de transmisión. Finalmente, la tecnología 4G va entrando poco a poco. Busca mejorar las velocidades de transmisión y permitir videoconferencias en tiempo real, además de mejorar la calidad del servicio. Hoy en día, la mayoría de los celulares que repararás son 3G, pero también te vas a encontrar con equipos 2G o 4G. A partir de 3G, la red se estandarizó y en todo el mundo está compuesta por centrales, estaciones base o radiotorres, y equipos conocidos como terminales, pues son el inicio y el final de una cadena de telecomunicación. Las estaciones base cubren un área hexagonal. Juntas, crean una red conformada por células, de ahí su nombre, red celular. Cuando tú realizas una llamada, el dispositivo envía una señal a la estación base más cercana. Esta la dirige a la central correspondiente. Aquí se busca la estación base en la que está registrado el equipo al que llamas. Ya ubicado, la señal se manda a dicha estación. Por último, esta canaliza la llamada. Siempre que tengas señal en el celular, estás registrado en alguna célula, por lo tanto, podrás hacer y recibir llamadas. En zonas marginadas o montañosas, existen huecos no cubiertos por las células. Ahí no habrá señal. En caso de que estés llamando en movimiento, cuando comienzas a salir del área de cobertura de una célula, la torre de la célula a la que te mueves te registra y capta la llamada. Esto ocurre en fracciones de segundo, tan rápido que es imperceptible. Es así que puedes conversar en un auto sin interrupciones. Cuando llamas de celular a un teléfono fijo, la central de equipos móviles canaliza la llamada a una central que maneja equipos fijos. En esta clase aprendiste cómo funciona la red celular, es decir, lo que corresponde a la compañía que da el servicio. En la siguiente, conocerás cómo funcionan los equipos internamente. Como aprendiste en la clase anterior, los celulares y tablets tienen internamente módulos que controlan sus funciones. Estos, a su vez, están formados de elementos electrónicos, por ello, es necesario que conozcas los conceptos básicos de electrónica que te van a servir cuando repares. Los materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica se llaman conductores, y los que la bloquean se denominan aislantes. Los semiconductores son aquellos que, dependiendo de ciertas condiciones, permiten o no el paso de electricidad. Estos son los más importantes, pues están presentes en todos los aparatos electrónicos. En el uso de la energía eléctrica intervienen tres componentes: voltaje, corriente y resistencia. El voltaje, también conocido como tensión eléctrica o diferencia de potencial, es la fuerza que tiene la energía eléctrica entre los polos positivo y negativo. Dicha fuerza impulsa la electricidad hacia los elementos electrónicos del celular para que funcionen. Se mide en volts. La corriente es el flujo de paquetes de energía en un determinado tiempo, es decir, la velocidad de la energía eléctrica. En un circuito, esa velocidad tiene variaciones, pues algunos elementos electrónicos necesitan energía más rápido que otros para funcionar. Se mide en amperes. La resistencia es la oposición al paso de la energía eléctrica. Sirve para regular la corriente y el voltaje según lo requiera cada componente. Libera la energía sobrante en forma de calor. Se mide en ohms. Las tres variables anteriores se relacionan mediante la ley de Ohm. Esta sirve para conocer los parámetros de funcionamiento de un elemento electrónico y determinar si son los correctos. Para calcular cualquiera de las variables, basta con conocer dos y multiplicarlas o dividirlas según la fórmula de la ley de Ohm. La potencia es la relación entre energía y tiempo ocupados en un trabajo determinado. Sirve para conocer cuánta energía consume un elemento y cuánto tarda en hacer su tarea. Se mide en watts.
A la corriente se le denomina alterna cuando cambia de sentido periódicamente dentro de un circuito. Es la que se obtiene de los tomacorrientes. La corriente continua o directa es la que siempre fluye en un mismo sentido, por lo tanto es más fácil controlarla. Es la que utilizan los equipos electrónicos internamente. Reforcemos los conocimientos adquiridos con el siguiente ejemplo. Imagina que vas a regar tu jardín. Tienes dos mangueras unidas conectadas a una llave de agua. Una es más ancha que la otra. El voltaje sería la fuerza con la que sale el agua de la llave. La corriente es la velocidad que lleva al viajar por las mangueras. La resistencia es la oposición al paso del agua, que ejerce la pieza de unión y la diferencia de grosor de las mangueras. En este caso, la corriente es continua, ya que va en un mismo sentido. Si el agua cambiara de dirección cada cierto tiempo, sería equivalente a la corriente alterna. Para identificar los componentes de un celular o una tablet, te será de mucha ayuda conocer las bases de la electrónica analógica. La electrónica se divide en dos, digital y analógica. Esta última se basa en voltajes continuos en el tiempo, que además pueden tener cualquier valor dentro de cierto rango. La electrónica digital, en cambio, se basa en voltajes discretos, es decir, no continuos, que tienen un valor definido. Para entender mejor la diferencia, veamos un ejemplo. La perilla de volumen de un radio antiguo es analógica. Con ella se puede variar el sonido en el rango de 0 a 80 decibeles. Al girarla, provoca un cambio continuo de valores que pueden ser exactos o intermedios, por ejemplo, 33.2, 40 o 50.7. Los botones de volumen de una tablet son digitales. El volumen, por ejemplo, puede estar dividido cada 10 decibeles. Por lo tanto, en un rango de 0 a 80, al apretar los botones, puedes alcanzar 30 o 40, pero nunca valores intermedios como el 33.5 o el 50.7. Como puedes ver, en la electrónica analógica, los valores no están bien definidos y en la digital, sí. Existen componentes básicos dentro de la electrónica analógica que manipulan la energía eléctrica. El resistor es una pieza que se opone al flujo de corriente. Sirve para regularla y distribuirla en un circuito según se requiera. Se mide en ohms. El capacitor acumula voltaje y lo libera cuando se llena. También puede funcionar como filtro, reduciendo el ruido de señales eléctricas. Puede ser electrolítico o cerámico. El primero tiene definidos los polos positivo y negativo. El cerámico no, y se puede conectar de forma indistinta. Su unidad de medida son los farads. El inductor, también llamado bobina, acumula corriente y la libera cuando se requiere. Sirve además para minimizar el ruido de señales eléctricas. Su unidad de medida son los henrys. El diodo deja pasar la corriente en un sentido y en el otro la bloquea. Es un semiconductor hecho de silicio o germanio. En general, sirve como rectificador de corriente, pero hay otros tipos, como el diodo Zener, que son reguladores de voltaje. Hay otro diodo emisor de luz que se ilumina cuando se polariza correctamente. El transistor consta de 3 terminales o pines, un emisor, una base y un colector. Es un interruptor o amplificador de corriente. Se subdivide en 2 grupos, bipolares y de efecto de campo. Todos estos componentes pertenecen a un circuito analógico dentro de un celular o una tablet y son la base de la electrónica. Todos los celulares y las tablets tienen componentes electrónicos digitales. Conocerlos te ayudará al momento de hacer tus reparaciones. En el circuito interno de un celular, cuya fuente de voltaje es fija, si un LED está prendido, tiene 5 volts.
y si está apagado, tiene 0. En electrónica digital, a esto se le conoce como estados, denominados 1 lógico y 0 lógico, respectivamente. Estos valores están bien definidos y no cambian. Existen dos familias lógicas en los circuitos electrónicos digitales: TTL y CMOS. TTL trabaja con 0 y 5 volts. Este grupo de componentes basa su funcionamiento en transistores BJT. CMOS usa 0 y 12 volts. Está construido con transistores tipo MOSFET, que cambian de un estado lógico a otro con rapidez. Ambas familias también trabajan con 1.5 o 3 volts como estado 1 lógico. Los circuitos CMOS son sensibles a la electricidad estática, que puede quemarlos internamente. Esta es la razón por la que se debe utilizar una pulsera antiestática al manipularlos. Existen varios componentes de la electrónica digital. En un código binario de 0 y 1, hay componentes que combinan estos estados. Tal es el caso de las compuertas lógicas, que obtienen una salida específica dependiendo de las entradas. Las principales compuertas son NOT, AND y OR. Internamente están hechas de transistores y son la base de la electrónica digital. Combinando compuertas lógicas, se obtienen los llamados flip-flops, que son circuitos que mantienen un estado lógico. Esto los convierte en las memorias más simples. Hay varios tipos, cada uno tiene diferente respuesta a los estados de entrada. Como los flip-flops son discretos, para funcionar necesitan cambios de estado cada cierto tiempo. Para ello se utiliza un generador de pulsos, que por lo regular es un cristal de cuarzo. Cuando éste se somete a presión, emite una señal periódica, es decir, pulsos de voltaje millones de veces en un segundo. A esto se debe la alta velocidad de procesamiento en tablets y celulares. Las señales periódicas tienen dos características principales: amplitud y longitud. La primera está determinada por el voltaje de la onda. La longitud se define con la frecuencia, la cual depende del tiempo en que la onda se completa. Por ejemplo, una frecuencia de 20 MHz es una onda que se completa y se repite 20 millones de veces en un segundo. Un circuito integrado, también conocido como chip, es un conjunto de miles de transistores compactados en microcircuitos. Se fabrican en placas de material semiconductor en una o varias capas. Pueden ser desde compuertas lógicas simples hasta microprocesadores complejos. En un celular o una tablet se manejan varios circuitos integrados. Cumplen funciones de almacenamiento de datos, transmisión de señales, procesamiento de instrucciones, entre otras. Todos los chips tienen hojas técnicas de especificaciones del fabricante, en las cuales se indica la nomenclatura de sus pines y los detalles de operación. Uso del multímetro. Durante la reparación de aparatos que tienen muchos componentes electrónicos, el multímetro te será útil para determinar posibles fallas en su funcionamiento. Existen diferentes modelos, pero todos sirven para medir voltaje, corriente, resistencia y probar la continuidad eléctrica. Se componen de cables con punta, bornes de conexión, perilla de selección y pantalla. En cualquier medición que realices, el cable negro siempre va conectado a la terminal COM. Para medir el voltaje, coloca el cable rojo en el borne que tiene una V.
Gira la perilla hasta el símbolo de voltaje de corriente directa. Coloca las puntas en la terminal de la cual quieres conocer el voltaje. Los resultados serán en volts o milivolts. Si deseas medir un solo componente, coloca las puntas en los pines o terminales del mismo, es decir, colocando el multímetro en paralelo. Para medir la corriente, el multímetro tiene dos bornes, uno para miliamperes y otro para amperes. La corriente de un aparato electrónico se mide en miliamperes, así que coloca el cable rojo en el borne correspondiente. Gira la perilla en la posición señalizada con MA. Desconecta cualquier componente. Coloca las puntas del multímetro en las terminales del circuito abierto. Este procedimiento se llama medición en serie. Antes de medir la resistencia o comprobar la continuidad, desenergice el circuito. De lo contrario, el multímetro puede dar lecturas equivocadas e incluso descomponerse. Conecta la punta roja en el borne con el símbolo de ohms. Gira la perilla al símbolo de resistencia. Coloca las puntas en el componente o circuito que vas a medir. La medida de la resistencia aparecerá en ohms, kiloohms o megaohms. Para comprobar continuidad, solo cambia la perilla al símbolo tipo timbre. Si el multímetro marca 1 y emite un pitido, significa que hay continuidad. Si marca 0L y no hace ruido, no la hay. En cada medición, sujeta con firmeza las puntas del multímetro y evita tocar las terminales metálicas con tus manos, ya que puedes alterar la medida o dañar un componente.